En esta segunda etapa del Amorce Increíble vamos a fabricar los cubos, que son 3. Lo vamos a lograr primero basándonos en la lectura e interpretación de planos y luego realizando una serie de operaciones de mecanizado con distintas máquinas y herramientas. Para la primera operación, que es la de corte de cubos, vamos a utilizar la sierra sin fin. También podríamos utilizar otras máquinas herramientas, como por ejemplo la sensitiva o una moladora angular de mano. Inclusive también podríamos utilizar un arco de sierra, con el cual tardaríamos un poquito más, pero cumpliría la misma función. Debemos cortar las piezas con un excedente de material, así que van a quedar 3 de 26 o 27 milímetros de longitud. Ahora vamos a proceder a mecanizar la longitud de los cubos, es decir, quitar el excedente resultante del corte con sierra sin fin. Vamos a realizar la operación de frenteado. Previamente colocamos una herramienta de corte acorde tanto al material como a la operación que vamos a realizar. Ya que los cubos son de un acero 1010 o 1020, es decir, un acero blando, la herramienta que vamos a colocar es de acero rápido. Frenteamos con pequeñas pasadas hasta que desaparezca toda la tinta. Los parámetros de velocidad de corte y RPM del usillo los obtenemos por medio de tablas que encontramos en el casillas, que es como la Biblia del tornero. En dicha tabla vemos que para un acero semidulce la velocidad de corte apropiada es de 22 metros por minuto y las RPM del usillo van en un rango de entre 250 y 300. Una vez finalizado el frenteado de la primera cara, damos vuelta al cubo para frentear la cara opuesta. Utilizando una paralela entre el plato y la pieza, nos vamos a asegurar que el mecanizado de ambas caras quede paralelo. Hacemos una pasada fina para regular a cero el reloj del carro. Y a partir de ahí, medimos con el calibre lo que nos falta para llegar a 25 milímetros. De ahora en más, las sucesivas pasadas de frenteado van a ser de 5 décimas de milímetro como máximo.
Después de frentear los 3 cubos, los trazamos con la técnica de trazado al aire, es decir, apoyándolos sobre un mármol de trazado y usando un gramil para trazar. Los cubos 1 y 3 se trazan en una sola cara, y el cubo 2 o deslizante se debe trazar en 3 de sus caras. Para esta operación lo más importante es la observación de los planos. Marcamos con punto de marcar las intersecciones de las líneas trazadas. En la operación de agujereado o taladrado también va a ser necesario el casillas, así que le dejamos acá un tutorial de descarga para que les quede en el celu. Vamos a taladrar los 3 cubos en los puntos marcados, utilizando una mecha o broca de 5 milímetros.
En el cubo 2 los agujeros no deben ser pasantes, así que verificamos la profundidad de estos con el calibre. En el mismo cubo taladramos por último el agujero frontal, de tal forma que nos va a quedar el cubo preparado para terminar el taladrado con la broca de mayor diámetro. Al cubo 1 o tuerca del tornillo sin fin debemos realizarle un roscado interior Whitworth de 9/16 pulgadas. Si vamos a la tabla, esta nos indica que necesitaremos una mecha o broca de 12 milímetros. Y al cubo 3, o tuerca de la rueda excéntrica, cuyo roscado debe ser Whitworth de media pulgada, lo perforamos con broca de 10,5 milímetros.
El roscado interior de los cubos lo hacemos con macho de roscar y herramienta giramacho. Teniendo en cuenta los siguientes pasos. Paso 1. Sujetamos firmemente la pieza con la morsa de banco. Paso 2. Alinear o centrar el macho de punta cónica con el agujero, generando presión hacia abajo y girando en sentido horario para cortar los primeros filetes de rosca. Paso 3. Una vez ingresado lubricamos con unas gotas de aceite de máquina para conservar la vida útil de la herramienta y evitar la rotura. Paso 4. El roscado se efectúa cortando la rosca media vuelta en sentido horario y retrocediendo cuarta vuelta en sentido contrario. Si es necesario, seguimos colocando lubricante. Más vale que eso sobre y no que falte. Probamos el mecanizado de la rosca con una varilla roscada o un tornillo que debe enroscar y desenroscar con la mano. En el cubo 2 o deslizante debemos hacer 3 roscas Weaver de 1/4 de pulgada, de las cuales 2, las de la cara inferior, no son pasantes. En este caso debemos tener la precaución de medir cuánto debe ingresar el macho, ya que si llegamos al fondo del agujero y seguimos girando, corremos el riesgo de quebrarlo.
Pasamos primero el macho cónico de prerroscado y después un macho de terminación que va a cortar la rosca casi hasta el final del agujero. Con la cizalla cortamos los dos elementos deslizantes, hierro ángulo y planchuela, cuyas dimensiones se detallan en los planos, aunque conviene cortar unos milímetros de más para realizar el ajuste final manualmente, ya sea con lima o piedra esmeril. Para verificar el excedente, trazamos la altura correcta utilizando el gramit. Con la ayuda de un elemento auxiliar, en este caso el prisma, mantenemos la pieza en posición vertical. El lado de la pieza que apoya sobre el mármol de trazado tiene que estar a escuadra.
Eliminamos el excedente verificando con la escuadra la perpendicularidad de sus lados. En ambos agujeros hacemos chaflanes con una mecha de mayor diámetro, en este caso de 10 milímetros, para que los tornillos queden rasantes con respecto a la planchuela. La construcción de la mordaza deslizante se logra con dos tipos de uniones, una fija, puesto que el ángulo va soldado al cubo, y una móvil, ya que la planchuela va atornillada al mismo. Los pasos para realizarla son los siguientes. Antes de soldar el hierro ángulo, debemos biselar la cara superior del cubo en dos de sus aristas para generar una unión más resistente. Ahora sí, a soldar. Pero antes, debemos asegurarnos una correcta alineación entre el cubo y el hierro ángulo, utilizando una superficie de referencia, en este caso una escuadra magnética, y una prensa para lograr un contacto pleno entre las caras a unir. ¿Les quedaron preguntas sobre este video? Por favor, déjenlas en los comentarios y las responderemos a la brevedad.